En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Nuevamente estamos al pie de la letra, aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Este proyecto que circula en las redes sociales de nuestra biblioteca, en el cual conversamos con diferentes personas invitadas acerca de libros, acerca de autores, acerca de la cultura costarricense que se resguarda aquí entre estos estantes, entre estos libros, entre estos anaqueles, entre estos pasillos de la biblioteca, literalmente al pie de la letra, donde estamos en esta oportunidad. Y en este programa vamos a salirnos brevemente de los textos literarios y vamos a conversar alrededor de los diccionarios. Para ello tengo como invitada especial en esta ocasión a Nicole Cisneros. Nicole Cisneros es lingüista, es especialista en lexicografía, es colega en la Escuela de Estudios Generales en la sección de comunicación y lenguaje y además es una gran divulgadora, una gran difusora de el patrimonio lingüístico costarricense, porque tiene un canal de YouTube en el cual ella trabaja diversos temas acerca de las maneras como conversamos o cómo hablamos en Costa Rica. Muy bienvenida, Nicole. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros al pie de la letra hablando de los diccionarios. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Realmente, diccionarios es un tema que la gente conoce poco. Ujú. Cuando yo empecé a trabajar en diccionarios, así rápidamente como anécdota, le conté a una amiga que iba a trabajar en diccionarios y me dice, "Ah, nunca había pensado que había una persona que hacía diccionarios." Claro que sí. Entonces, ¿verdad? Es como que existen, pero Mm. no sabemos mucho de ellos. Sí, sí es cierto. Entonces, gracias por abrirle un espacio a la lexicografía. Pues sí, no, esa es la idea. Y quisiéramos más adelante hablar específicamente del diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gallini, que pues Ujú. consideramos que es un texto canónico, un texto al que hay que estar recurriendo de vez en cuando, porque en su momento Gallini registró una cantidad de palabras impresionante a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Gallini es un personaje sumamente interesante y apasionante en la cultura costarricense. Él vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, Ujú. 1865 es cuando nace, de padre suizo, pero radicado aquí en Costa Rica, y fallece en 1925. El año próximo es el centenario del fallecimiento. Se debería estar pensando desde diferentes instituciones, la biblioteca, la Academia Costarricense de la Lengua, Ujú. la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, hacer algún tipo de actividades conmemorativas de Gallini, Sí, sobre Carlos Gallini. totalmente. Me he planteado yo siempre la pregunta de cómo es que se hace un diccionario. Bueno, em, los diccionarios tienen una historia simpática. Ujú. Los diccionarios, tal vez como para empezar desde el principio, desde el año 2300 antes de Cristo se registra el primer diccionario, Ujú. o lo que podríamos catalogar, ¿verdad? Actualmente como un diccionario. Y al principio eran bilingües, Ajá. ¿verdad? Porque no tenía ningún sentido decir qué significaba mesa si todos sabemos lo que es una mesa, Ujú. ¿verdad? Entonces los diccionarios monolingües en realidad empezaron bastante tardíamente. De hecho, el primer diccionario monolingüe
europeo es justamente de la lengua española y lo hizo un sacerdote que se llamaba Sebastián de Covarrubias. Se publicó en 1611. Entonces, para que veamos la diferencia, ¿verdad?, temporal de 2300 antes de Cristo y 1611. Y de hecho le ganó por unos meses al diccionario de la lengua italiana, el de la Crusca. ¿Cómo se hace un diccionario? Bueno, primero yo tengo que establecer el objetivo de mi diccionario, porque yo tengo que saber justamente si va a ser bilingüe, si va a ser monolingüe. Incluso el monolingüe, hay algunos diccionarios que son para segunda lengua. Son como más, por decir, llamémoslo como más básicos, ¿verdad? Que igual son diccionarios para que los que están aprendiendo español puedan conocer los significados de las palabras en la misma lengua, en español, ¿verdad? También si quiero diccionarios de sinónimos, si quiero diccionarios etimológicos también, que de hecho el de Sebastián Covarrubias era un diccionario etimológico en un principio. Curiosamente él quería demostrar que el español no venía del latín, venía del hebreo. No le salió. No le salió, pero claro, nos dejó una gran obra, ¿verdad? También muy, muy interesante. Una vez que yo ya establezco mi objetivo y mi público al que va dirigido, yo establezco una planta. Le llamamos planta. ¿Qué es la planta? La planta es, yo no puedo poner las cosas de manera desordenada y a como se me ocurra, ¿verdad? Porque un diccionario tiene una estructura específica que puede variar de diccionario a diccionario, ¿verdad? Por eso cada planta es distinta. Entonces yo tengo que también establecer si mi diccionario va a ser más lingüístico, o sea, el significado de la palabra como tal, o más enciclopédico. Datos curiosos que incluya ciertos orígenes, ciertos usos, ¿verdad? Todo eso lo tengo que incluir en la planta porque todos los artículos que por artículo entendemos la palabra, su significado, sus datos curiosos si lleva, su imagen si lleva, sus ejemplos si lleva. Eso es un artículo. Entonces, cada artículo tiene que ser igual uno del otro, ¿verdad? Y si alguno no incluye ejemplos y otro sí, tiene uno que saber por qué, ¿verdad? Y no solamente es que aquí me parecieron y aquí no. Entonces, también es importante yo tener un fichero. Claro. Que este fichero es justamente cuáles son estas palabras que yo voy a incluir. Que la cantidad dependerá, ¿verdad? Existen los diccionarios más chiquiticos, existen los diccionarios más grandes. De hecho, están los diccionarios del estudiante, que sus definiciones son diferentes, son como más sencillas, por decirlo así, que el diccionario de la lengua española, que son más complejas, incluso tienen términos más científicos. Y entonces yo tengo que saber qué tipo de palabras voy a incluir en este diccionario y justamente empezar a registrar cómo la voy a definir. O sea que es un trabajo absolutamente científico para construir un diccionario. Totalmente. Desde el punto de vista lingüístico, pero dentro de la lingüística, la lexicografía es la disciplina. Lexicografía se llama la disciplina que elabora los diccionarios. ¿Y podrías explicar brevemente en qué consiste la lexicografía antes de ir a nuestra primera pausa? Bueno, la lexicografía es una parte de la lingüística que justamente se dedica a elaborar estos diccionarios, a organizarlos. Que la organización, estamos muy acostumbrados a que la organización sea alfabética, ¿verdad? Es lo más normal para nosotros, pero también existe por etimologías, como sucede, y vamos a hablarlo más adelante, el diccionario de María Moliner. Doña María Moliner tomaba un étimo y a partir de ahí derivaba las palabras que venían de ese étimo. El étimo es el origen etimológico, valga la redundancia, de las palabras. De las palabras. Entonces, técnicamente, qué sé yo, mesa, mesilla, ¿verdad? Que vienen de la misma derivación, entonces ella las ponía juntas. Entonces, la lexicografía técnicamente se encarga de
es eso, porque mucha gente piensa que es estudiar el lenguaje, pero no es estudiar, esa es la lexicología. Esa es otra rama. Esa es otra rama. Esa es otra rama. Muy bien. Pues vamos entonces a nuestra primera pausa. Continuamos con Nicole Cisneros aquí conversando acerca de los diccionarios y a continuación conversaremos alrededor de los diccionarios o del diccionario de Carlos Gallini. Continúen con nosotros. Continuamos al pie de la letra, aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional, conversando ahora con Nicole Cisneros alrededor de los diccionarios. Y queremos ahora profundizar o llegar al diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gallini. Habíamos mencionado que Carlos Gallini es una de las personalidades costarricenses que yo considero más integral porque abordó diferentes campos, la literatura, tenía intereses también por las lenguas indígenas, tenía intereses por la psicología, fue maestro, educador, publicó novela, cuento, teatro, publicó en la prensa nacional, participó dentro de los debates intelectuales del momento y en el año 1892 publica el que se llamó Diccionario de Barbarismos y Provincialismos de Costa Rica. ¿Qué nos podrías plantear, Nicole, acerca de este trabajo que se publica en esa oportunidad? ¿Por qué se llama así? ¿De qué trataba? Bueno, recordemos, ¿verdad?, que dependemos lingüísticamente de España y es siempre un referente. Entonces, si todavía actualmente lo que no se parece a España se cuestiona, hace 200 años era todavía más fuerte esta tendencia. Entonces, existía una lengua ideal, podríamos llamarle tal vez, que era justamente esta manera de hablar de los españoles, de la madre patria. Y pues nosotros no hablamos igual, por supuesto, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que justamente se consideran provincialismos, que se considera regionalismos. Sí. Que lo que diríamos ahora polo. ¿Verdad? Sí. Y justamente el barbarismo evidencia, ¿verdad? Con ese término es lo que es de la barbarie. Pero es muy curiosa esta visión de Gallini, porque podríamos pensar que Gallini más clasista. Claro. ¿Verdad? Porque justamente nos está cerruchando el piso. Se está estableciendo esta diferencia entre los bárbaros y los civilizados. Totalmente. Sin embargo, Carlos Gallini nos defiende en su diccionario. Y en algún momento incluso dice, esta palabra deberían usarla también en España, porque la verdad es que es muy útil. Entonces, él justamente aprovecha el diccionario no solamente para documentar cómo hablábamos en la Costa Rica de ese momento, que eso es el primer trabajo lexicográfico que hay en Costa Rica, ¿verdad? Por eso es que también es muy importante. Él también aprovecha para explicar cómo hablamos aquí y por qué hablamos aquí. Ciertamente, devolviéndonos a lo de la tradición española, por ejemplo, y que se conserva actualmente, creemos que el diccionario es una norma, ¿verdad? Que establece la norma. Exacto. Entonces, lo que decimos, si no está en el diccionario, la palabra no existe. La norma correcta del bien hablar. Es que ya la academia lo registró, es que la academia dice. Claro. Porque además existe esa idea, que es incluso el lema de la Real Academia Española, limpia, fija y da esplendor al idioma. Claro. Que tiene toda una justificación.
no la podemos defender tanto en este momento, pero en su época era totalmente Sí. comprensible. Ujú. No sé si nos da chance de hablar de Sí, eso, sí, claro. porque es muy curiosa, digamos, hablamos del nacimiento de la Real Academia Española. La Ujú. Real Academia Española nace en un momento en el que se siente que la lengua española está en peligro, porque es el momento en el que queda en el reinado unos reyes franceses, que Ujú. son los Borbones. Claro. Entonces dicen, no, si ya está entrando la moda Ujú. francesa, también va a entrar la lengua Claro. francesa y nos vamos a quedar sin español. Era un asunto político, Y totalmente. entonces los eruditos de esa época empiezan a hacer un diccionario Ujú. diciendo, hablemos de esta manera tan Ujú. bonita, vean qué linda que es Ujú. nuestra lengua, no la dejemos ir. Y es justamente un intento para fijar la lengua. Es Ujú. que, porque ahora justifican que no, pero en ese momento era literalmente fijar la lengua Ujú. y justamente limpiarla de los Ujú. galicismos, o sea, las palabras que vienen del De francés, los barbarismos de los franceses. barbarismos franceses y de otras Ujú. lenguas, porque nuestra lengua ya era muy linda como Ujú. para ensuciarla Ujú. con otras palabras que no Ujú. iban, que esa es una visión que también existe todavía, por ejemplo, con los anglicismos, ¿verdad? Con las Sí, palabras sí, provenientes claro. del inglés. Entonces, justamente se adopta toda esta visión de barbarismos que Ujú. tenemos aquí en Costa Rica y entonces Gallini nos defiende, a pesar de que Ujú. tiene ese nombre, nos defiende y de ahí es que hay una edición posterior Ujú. ya de 18, la del 18, 1918 sí. en la que ya él no habla de barbarismo, sino de costarriqueñismos, Ujú. Ujú. porque además ya existen no solo ya va a existir la Academia Costarricense de la Lengua, porque Ajá, existe a partir de 1923, exacto. pero ya existía también la Academia Colombiana, que es de hecho Ujú. la primera que se Ujú. forma, ¿verdad? Entonces ya hay un peso importante de que las lenguas de los diferentes países de América Latina Ujú. existen, son válidos, Ujú. y entonces ya en 1918, ¿verdad? Nace el diccionario de costarriqueñismos, ya no como barbarismo, sino como esta es nuestra lengua, Ajá. esta es nuestra identidad. Ujú. Sí, y está muy, muy cercano, en 1918, la publicación del Diccionario de Costarriqueñismos, ya la adaptación del de barbarismos y provincialismos, está muy cercano de la fundación de la Academia Costarricense de la Lengua, como bien lo decís, en el año 1923. Incluso aquí en la Biblioteca Nacional, el año anterior, se Ujú, conmemoró el centenario de la Academia con una exposición que creo que también ujú, está en línea en el portal del SINAVI. Y Carlos Gallini fue de los fundadores de la exactamente. Academia Costarricense de la Lengua. Si bien lo recuerdo, ocupó la silla O en la Academia Eso de no me los acuerdo fundadores. bien. Sí, sí, sí. Yo estuve averiguando por dónde anduvo don Carlos Gallini en esa oportunidad. Y perdón, y Carlos Ujú. Gallini además fue miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1922, Ah, un vaya. año antes de Ujú. que él fundara o se fundara Ujú. la Academia Costarricense, que la Academia Costarricense pues ya sí es otro Ujú. tema, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, sí. justamente lo que procura es preservar Ujú. nuestras palabras, nuestras Ujú. raíces, ¿verdad? Y no solamente Ujú. de la lexicografía, sino de la literatura, Claro. ¿verdad? De diferentes Ujú. ámbitos. Pero si es miembro correspondiente, ¿qué es miembro correspondiente? Eso, Quiere decir que la Real Academia Española lo reconoce claro, como claro. un miembro Ujú. importante en este caso, de los Ujú. regionalismos. Ujú. Y resulta que él recopila prácticamente un mapa, prácticamente una geografía o una cartografía de las formas de utilizar las palabras en diferentes regiones en Costa Rica. Podríamos hablar de los regionalismos, como se ha planteado también en los estudios lingüísticos, que existen diferentes variantes de acuerdo con las regiones en Costa Rica de utilizar el idioma. Sí, No es lo mismo cómo se conversa, cómo se habla o qué palabras o qué elementos léxicos se utilizan en una zona como Guanacaste, que incluso don Víctor Sánchez es el que ha trabajado el tema de la guanacastequidad, ¿verdad? En ajá, el, en ajá. el, en el idioma, o cómo se habla en el Valle Central o en los diferentes lugares de- del Valle Central. Eso pues tendría que ver con
con elementos fonéticos, elementos de acentuación, qué sé yo, como lo mencionabas también semánticamente. ¿Qué nos podrías hablar acerca de estas variantes que se contienen en los diccionarios de costarriqueñismos? De hecho, es muy curioso porque sentimos, no sé si por ser Costa Rica un país tan pequeñito, sentimos que todos hablamos igual. Ujú. Aunque sí decimos, ah, sí, es que, no sé, los cartagos vocean, por Sí, ejemplo. sí. Pero vemos como cosas muy, muy, muy particulares y no que realmente tenemos diferencias, como decís vos, en la entonación, Ujú, en, ¿verdad? Qué sé yo, aspiración de la S o ujú, ciertos usos de la R, ¿verdad? ujú. También el mismo usted Ajá. y el léxico, porque el léxico Ujú, es de las marcas más evidentes de distinción. ujú, Pero eso se ha estudiado realmente poco. Ya. Vemos, por ejemplo, en el diccionario de Quesada Pacheco, en el mismo a veces de Gallini, ahorita que está en imprenta el diccionario actual del español de Costa Rica, ujú, hay marcas, llamamos geográficas, ¿verdad? ujú, Que este se usa en tal lado, que esta se usa en otro lado, pero ujú, tienden a ser siempre como muy básicas. No, no he encontrado yo un trabajo que hable sobre el español de Punta Arenas, por ejemplo. ujú, El ujú. español de Guanacaste sí Sí, existe, el diccionario de Gardela, se llama porque, Guanacastequismos, justamente. ajá, porque además es muy, muy evidente la diferencia. Exacto, Sí, es muy exacto. marcada la diferencia. Pero Ujú. sí, Que además cuando hablamos tiene, de San José, no hay ujú, distinción entre las zonas de San José, no, incluso dentro del mismo Valle Central. claro. Alajuela habla diferentísimo, Ujú. tiene Sí, sí, palabras sí. diferentísimas, pero no hay muchos registros de Alajuela, por Y ejemplo. entonaciones muy diferentes. Pero También. además, esto también está relacionado con elementos históricos que vienen desde la época de la conquista y de la época también de la colonia, donde se fueron asentando y acentuando Ujú, diferentes formas de hablar. Los españoles que llegaban aquí, los que migraban, venían también de otras zonas en España, muchos de Andalucía, y en aquel momento ya Andalucía era una región lingüística y léxicamente diferente. ujú, Por ejemplo, la manera de hablar en Punta Arenas es también una forma muy característica de utilizar elementos léxicos, pero también acentuación, pues, cuestiones fonéticas, fonológicas. La lingüística no es mi especialidad en ese caso, pero sí algunas ideas manejo que también podríamos ver en otras regiones de Costa Rica. sí, En sí, el claro. Caribe, por ejemplo, en el Caribe, eh, en la zona sur, en la zona sur. Sí, y la Ujú, zona sur se ha investigado poco. ujú, El Caribe se ha investigado más por el inglés como ujú, tal cierto, que por su sí. variante de español. Ujú. Y algunos de esos elementos están contenidos en los diccionarios. Esas variantes regionales que también podríamos pensar que responden a elementos históricos. Ujú, No es lo ujú. mismo como llega un grupo eh, a poblar cierta región en Costa Rica y ahí se van entremezclando con las lenguas cercanas, con las lenguas que están ahí. ¿Cómo era que se llamaba el sustrato? Las lenguas de sustrato. Sí, sí, Las sí. lenguas de Que sustrato. tiene que ver con las lenguas indígenas, Ajá. en el caso de Limón, Ujú, con el inglés ujú, criollo, ujú, ¿verdad? Esas lenguas que claro. influyen en Ujú, cómo sí. hablamos el español. Y eso es interesante también porque Gallini investigó las lenguas indígenas. Hay documentos que se publicaron en su momento, pero además él tenía esa afinidad por otros saberes y otros campos del conocimiento, Sí. incluso la cercanía, la amistad que tenía con los científicos del momento, sobre todo con Henri Pittier, el botánico científico que escribe el libro de las plantas usuales de Costa Rica. Ujú, ujú. Me imagino que en aquellos momentos, en aquellos años, había mucho intercambio de información entre ellos. Incluso Gallini estuvo metido en asuntos de arqueología. Hace poco Era me, completísimo, en me definitivo. compartieron una foto de una excavación arqueológica donde estaba don Carlos Gallini junto con otras personas ahí observando algunas cuestiones. Bien, creo que
podemos retomar más adelante ya para el próximo segmento el diccionario de María Moliner. Creo que nos merece un espacio conversar acerca de este diccionario. Entonces, continúe con nosotros aquí al pie de la letra, entre libros, entre estantes aquí en la Biblioteca Nacional. Continuamos al pie de la letra conversando con Nicole Cisneros, especialista en lexicografía, especialista en diccionarios, compañera en la Universidad de Costa Rica, que se ha dedicado al estudio de cómo hablamos en Costa Rica, cómo hablamos los costarricenses. Y con ella estamos conversando aquí al pie de la letra sobre los diccionarios, el diccionario de barbarismos y provincialismos de Carlos Gallini, que luego se convierte en el diccionario de costarriqueñismos. Y vamos a hacer un paréntesis porque creo que merece un espacio aparte hablar acerca del diccionario que en su momento hizo María Moliner. ¿Qué nos podrías plantear acerca de este diccionario, Nicole? Bueno, María Moliner no era lexicógrafa como tal. No. La lexicografía es una disciplina bastante reciente. Uh-huh. Ella era bibliotecaria y ella dedicó, lo que hablábamos de que hacer un diccionario no es fácil, ella dedicó 20 años de su vida a hacer un diccionario. Se llama Diccionario del Uso del Español. Sí. Y ella quería distanciarse del diccionario, de lo que en ese momento se llamaba el Diccionario de la Real Academia Española. Ella entonces plantea una nueva, lo que llamábamos planta, que era lo que explicaba anteriormente, sí. Porque, como les decía, ella quiere hacer una distribución distinta, que para ella tiene más sentido. De hecho, ella incluye lo que llama catálogos. Entonces, estas palabras relacionadas, ella las incluye dentro de su diccionario. Actualmente, en una nueva edición, bueno, ella falleció ya el siglo pasado, ella vivió hasta los 80 años, nunca fue parte de la Real Academia Española, ella participó, no preciso el año en el que ella participó para ser miembro de la Real Academia, pero pues no la ganó, se la ganó, si no me equivoco, Emilio Alarcos, porque ganó, o no recuerdo en ese momento exactamente quién, pero sí, no fue aceptada. Y fue algo que resintió el resto de su vida. Sí, por supuesto, porque es un diccionario realmente útil, es un diccionario canónico. Te comentaba, por ejemplo, que yo recuerdo a don Alfonso López Martín, que es uno de los profesores de lingüística y lexicografía de hace algunos años, que lo tenía en muy buena estima el diccionario de María Moliner. Ahora, regresemos a Gallini. ¿Alguna curiosidad? Quería decirte una curiosidad de María Moliner. Ah, bueno, sí. María Moliner, de hecho, quería distanciarse tanto de la Real Academia Española que ella no incluye la che como una letra. Ah, ok. Ya. Entonces, era como un primer reclamo que le querían hacer. Ella decía, es que la che no es una letra, son dos. Ajá. Y años después, la Real Academia dice, la che no es una letra. Son dos. Y Gallini sí la utiliza como letra. Sí, sí, exactamente. Mira, y me encuentro aquí, por ejemplo, chacalín. Dice, chacalín, niño, rapaz, chiquillo, muchacho. Si no es disimilación de chiquitín, usado aquí y en la Argentina, puede ser del azteca chacalín, usado en Centroamérica en la acepción de camaroncillo seco. Entonces yo me imagino a Gallini haciendo un fichero donde ponía, por ejemplo, chacalín, donde ponía cutre, donde ponía cuyo, donde ponía, qué sé yo, mira, hasta Curridabat, por ejemplo, geografía. Villa situada a 6 kilómetros de San José, Corribará en los documentos para la historia de Costa Rica. Las dos etimologías los propone sobre Tiel,
en apuntes lexicográficos y nos da ahí toda la, la referencia etimológica. ¿Y alguna otra Sí. curiosidad que podamos compartir, Nicole? Yo, Ya yo para... tengo una palabra que bueno, que me parece que es súper identificadora de nosotros, que es guaro, Ajá, que resulta que es de las palabras que tienen un registro más antiguo. qué interesante. Sí, Voy a ver, a buscar. guau, yo voy a ver si la encuentro aquí en esta otra edición. Se publicó recientemente el Diccionario de Barbarismos por la Academia Costarricense de la Lengua en una edición facsímil, que es el que tiene Nicole en este momento. Sí. ¿Qué dice Guaro? Dice, nombre popular del aguardiente de caña. Ignoramos la etimología del vocablo, pero nos consta que es de uso antiguo, pues según informe del gobernador de Costa Rica, don Tomás de Acosta, fechado 30 de enero de 1798, Ujú. se lee que los vecinos de la provincia eran poco aficionados al aguardiente de caña que llamaban guaro, de una persona a quien el aguardiente enfurece o pone de mal humor. Se dice vulgarmente que tiene mal guaro. Claro. Y además, yo creo que detrás de estas palabras, como guaro, o como, por ejemplo, en algún momento yo anduve buscando la etimología de tacaco, es interesante también ver cómo detrás de los diccionarios hay un tema relacionado con la identidad, un tema relacionado con lo identitario. Yo creo que podríamos terminar con una reflexión acerca de este tema de la identidad. Nicole, ¿qué nos podrías plantear? Porque en tus programas de YouTube yo veo que siempre haces, si no es por lo del 15 de septiembre, es por alguna fecha que está relacionada con algún aspecto identitario. Entonces, ¿qué podríamos quedarnos para idea final? Bueno, de hecho para mí el léxico es una de nuestras marcas identitarias, como decía al principio, más Mm, evidentes y la estamos perdiendo un mm, poco. ¿Por qué? Porque ahora con tanta globalización, con mm, tantos youtubers de México, de mm, Argentina, de España, ya mm, el léxico va cambiando y vamos perdiendo esta esencia, ¿verdad? mm. Decía yo que por qué no seguir diciendo corrongo, que Sí. corrongo es una palabra que estamos perdiendo, Mm, es una palabra linda, los chiquillos me dicen, los chiquillos de ahora me dicen sí. que no, que es una palabra fea, No, chacalín, el chacalín. Sí. chacalín, Mm, cumiche, sí. todos estos los estamos perdiendo y estamos usando en lugar, incluso en lugar de teléfono, móvil. Uy, sí. O por ejemplo, la gente, caracterizar a la gente como gente vina o gente tirriosa también. Tirriosas, Claro, sí. sí, sí, sí. Son modismos, pero son marcas de nuestra forma de ser. Son Sí. marcas identitarias. Sí, y es justamente lo que yo no sé si es una cuestión de globalización, si es como por el poco acceso o el poco interés que Ujú, tienen las nuevas generaciones por nuestras ujú, palabras, que eso realmente se va perdiendo. Uno escucha ujú. que de un pronto a otro sale con un mexicanismo y uno, ¿y de dónde salió eso? Sí, claro, claro. Entonces, de hecho, en el diccionario de barbarismos yo he recuperado como 300 palabras Mm, que seguimos usando. 300 palabras después de 200 años. qué bien. Colocho es una y que yo espero que no se pierda, No, porque es muy nuestra, es muy ¿verdad? nuestra porque además no solo significa rizo, sino que significa un problema. Sí, Claro. totalmente. Ujú, Entonces, es seguir usando, conocer nuestras ujú. palabras y seguir defendiéndolas como en su momento hizo Gallini Claro que también. sí. Pues Nicole, te agradezco muchísimo tu participación y tu colaboración aquí en el programa Al Pie de la Letra. Realmente ha sido sumamente valiosa tu participación y tus aportes en este tema alrededor de los diccionarios. Muchísimas gracias a quienes nos siguen aquí en las redes de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, Al Pie de la Letra. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción y nos vemos en una siguiente entrega.